Es gozoso para mí que estemos en este lugar. No sé si a ustedes les ocurre, yo creo que sí. Vivo pensando en el próximo domingo. Termina este y ya estamos pensando en el próximo domingo, en que nos vamos a encontrar, en que vamos a charlar, vamos a disfrutar, nos vamos a contar las cosas. Es bueno porque es lindo de esa manera saber el uno del otro para que así todos podamos orar, porque necesitamos de las oraciones de los unos para con los otros, las necesitamos. Y es bueno, es un descanso para el alma poder llevar a la presencia del Señor a uno y otro hermano y orar por él para que Dios se manifieste con su poder en la vida de ellos. Es hermoso esto. En estos días seguro que todos tuvimos una oración especial. Yo le dije al Señor de esta manera más o menos, Señor, a mí me parece, me gusta este candidato, pero como yo no veo más allá, te pido, Señor, que pongas a aquel que nos va a gobernar y lo va a hacer bien, que acabe con la corrupción, con el latrocinio que hay en estos momentos, que acabe con todo eso. No tan solo es referente a este bueno, sino todos los que vinieron haciendo así. Que Él ponga al frente de esta nación tan querida por nosotros y tan castigada a la misma vez, que ponga al frente de esta nación a aquel gobernante que vaya a dirigir bien los destinos de la patria. Todo puesto por Dios, lo sabemos. Por eso le pido que Él ponga a aquel que nos sepa guiar, que piense en el pueblo, que piense en la nación. Sé que todos tenemos nuestras ideas, todos las tenemos, pero creo que debe primar por encima de todas las cosas esta oración, esta petición a Dios, que Él es el que sabe y ve todas las cosas. Por eso decía que era una oración especial. Aquí nosotros debemos quitarnos todo fanatismo, toda inclinación, descansar en Dios. Al fin y al cabo es lo que nos pide, nos indica, nos guía. Mías son todas las cosas. Entonces, ¿a quién vamos a acudir a pedirle? A Él. A Él. ¿Y qué le pedimos, Señor? Paz, seguridad, tranquilidad, trabajo, progreso. Todo eso le pedimos. Y Él es el único capaz de darnos. El domingo pasado tuvimos una reunión muy particular con la llegada de Adela, que tantas veces yo le dije, no veo la hora de verla subiendo la rampa con su bastón. Y vino. Fue un momento muy, muy lindo, muy precioso. Y también apareció, después de todo lo sucedido, Desiré. Y bueno, disfrutamos de todo eso, por eso decía una reunión especial, que se desmadró todo, fue todo diferente, fue todo una cosa diferente a cómo la teníamos estructurada, pero fue muy lindo. La verdad que fue muy lindo disfrutar de la presencia de estas dos personas, hermanos nuestros tan queridos. Gracias a Dios porque Él nos proveyó de esta vivencia. Somos muy pocos, hay problemas de toda naturaleza y este día también es un día muy especial por las elecciones. Quiero que nos animemos unos a otros. Animémonos. No perdamos nosotros, ninguno, el buen ánimo. Dios nos llama a exhortarnos los unos a los otros. Dios nos llama a ayudarnos. Dios nos llama a orar y amar y cuidarnos los unos a los otros. No como Caín. ¿Recuerdan? Caín no cuidó de su hermano. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? Cristo nos hace sentir de que sí, somos guarda de nuestros hermanos. Así que animémonos,
y busquemos siempre estar juntos. Como el programa lo dice, yo voy a continuar con lo que venía desarrollando. ¿Se acuerda que estamos viendo la primera carta del apóstol Pedro? Y hoy voy a hablar respecto a lo que el Señor me ha dado en cuanto al versículo número 5, que es el que nos estaba faltando para que esta frase se una toda, la que comenzamos en el versículo 3, que se una toda esta frase. Así que vamos a permitirnos leer de la palabra de Dios el versículo 1 del la carta primera de Pedro, capítulo 1, desde el 1 al 5, para que vayamos recordando todo lo que estuvimos viendo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me encanta la carta de Pedro. Si estábamos hablando hace un momento de animarnos, pues bien, esta carta es realmente de mucho ánimo. Pedro nos está diciendo, y con muchísima autoridad, por lo que a él le ha sucedido, nos está diciendo, vamos, miren, Él está con nosotros. Y miren lo que Él ha preparado para nosotros. Nos habla de una salvación que está preparada. Nos habla de fe. Nos habla de la acción del Señor Jesucristo, que no tan solo es el que murió en la cruz del Calvario, sino es el que nos limpió y ha hecho que nosotros fuésemos llevados ante el Padre salvos, limpios. Es el que aboga por nosotros en cuanto a nuestras debilidades, en cuanto a nuestras caídas. Él es quien aboga por nosotros, quien nos defiende, quien expone delante del Padre lo que somos nosotros, que somos herederos, hijos de Dios, que le costó a Él la sangre y que nosotros hasta que no seamos perfeccionados en completo, tenemos la naturaleza humana que es de continuo a caer. El Señor Jesucristo es el que hizo la obra. Nos habla de Dios, Dios, el poderoso Dios, Dios el creador de todas las cosas. Es el que se ocupó de nosotros y es el que se ocupa de nosotros. Somos propensos generalmente a que cuando haya alguna dificultad, pensemos que Dios se ha alejado de nosotros o que no tiene el mismo interés en nosotros, y lejos de ello está esto. Pedro nos dice, y más adelante vamos a ver cómo es necesario que Dios nos tome, y permítanme la expresión, nos dé unas sacudidas para que caiga el polvo y caigan las hojas de protesta y caigan las hojas de dudas, etcétera, en nosotros, porque pone a prueba nuestra fe, para que por esa fe que Él nos ha dado y de la que dice, para obedecer y ser rociados, esa fe nos tiene que llevar a obedecer a Dios y confiar plenamente en Él. Él nos está diciendo estas cosas. Anímense, anímense, no están solos. Él está con nosotros todos los días. Y en este versículo número 5, cuando Él nos acababa de hablar de esa herencia que Él ha preparado para nosotros, donde no hay contaminación,
donde no existe absolutamente nada, donde Pablo lo relaciona, lo estrecha en una expresión, no tendrá acceso el pecado allí en ella. Juan también nos dice de ello, no tiene acceso, no tiene entrada el pecado, es inmarcesible esa herencia. Y luego de ello nos viene y nos dice este versículo número 5 que hemos leído recién, que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Los que confiamos en el Señor Jesucristo, estamos guardados por el poder de Dios. Es decir, tenemos real dimensión de lo que significa esta expresión que Pedro nos dice que sois guardados por el poder de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice ese versículo que muchas veces lo repetimos. Pero sería interesante que lo viviéramos, que verdaderamente estuviésemos consustanciados, celosos en guardarlo, para que ello no nos haga a nosotros enflaquecer en nuestra fe, debilitarnos en nuestra fe. Ese poder que Dios pone para guardarnos es el mismo poder que resucitó a Jesucristo y es el mismo poder que también lo exaltó. Ese poder del cual el Señor Jesucristo hace mención y nos dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese mismo poder es con el cual Él nos rodea, nos guarda. La palabra guarda a nosotros nos da idea de estar cuidados, protegidos, para que nadie ingrese. Pero es maravilloso de saber también de que somos guardados para que nadie salga. Nadie salga. Esa es la expresión de la palabra guarda. Ni que entre ni que salga nadie. Estamos ahí guardados en sus manos. Somos protegidos por el poder de Dios. No hay nada que a nosotros nos haga mal. Nada que nos haga mal. Toda nuestra vida está escondida en Cristo. Y es Él el que, como dije recién, aboga por nosotros después de habernos salvado. Y es el que nos ha dicho que fue a preparar morada para nosotros. Es el mismo. Dios nos está guardando, somos protegidos por el poder de Dios durante nuestra permanencia en la tierra. Porque Pedro cuando nos dice esta expresión que sois guardados, no está diciendo que van a ser guardados. No, somos ahora, en nuestra permanencia en la tierra, somos guardados por el poder de Dios. Él nos protege con su poder. Él nos protege con su poder. Yo sé que muchos lo conocen, pero me gustaría que leyéramos el Salmo 121 para que veamos cómo certeramente el salmista descansa en esa protección que Dios le ha dado. Salmo 121, que lo conocemos todos, es un bellísimo salmo. Esto es para que nosotros nos coloquemos en el lugar del salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Él guardará tu alma. Y Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde eso lo que Pedro nos está diciendo. ¿Por qué estamos guardados en Él y por Él? No hay nada. Por eso decía, qué bueno que es ubicarnos en el lugar del escritor del Salmo. Qué bueno es estar allí. Es para nosotros. Y somos nosotros los que confiadamente expresamos esto delante de la presencia del Señor.
somos guardados. Nada nos puede hacer mal. No se duerme el que guarda nuestra alma. No se duerme. Estamos guardados por el poder de Dios y esto es también mediante la fe. Porque ¿cómo es que yo me voy a sentir protegido? Dios me protege, pero es interesante saber hasta dónde Dios me protege. Y eso es a través de lo que yo crea que hasta dónde Dios me protege. Es ahí donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios nos dice a través de su palabra de que debemos asistir a los débiles y decirles, Dios está contigo, Dios está guardándote. No decaigas en tu fe, no decaigas, porque verdaderamente este poder de Dios que nos guarda nos está dando la responsabilidad que es también algo que nosotros vamos a gustar y a disfrutar mediante la fe. Mediante la fe. Miren, vamos a leer Efesios capítulo 6. Vamos a leer mucho porque me gusta mucho que la Escritura sea la que nos devele todo lo que Él dice. Efesios capítulo 6, el versículo número 16. Dice el texto, sobre todo, está hablando, ¿cierto?, de la armadura que debemos nosotros poner para salir a la calle, para estar en nuestra casa, para ir a todos lados. Efesios 6, 16. Dice, está hablando de todo, cómo debemos ponerlo el apresto de justicia, que debemos ponerlo al calzado de la fe, todo eso, el calzado del Evangelio, todo eso, pero dice, el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por sobre todas las cosas, no decaigas en tu fe. No decaigas, somos guardados. Claro que vendrán dificultades y ataques, lo sabemos. Hemos sido advertidos por Dios respecto a esto. Pero acá el apóstol nos está diciendo que sobre todo nosotros tomemos el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es una acción preciosa de nosotros. Es estar alerta, es estar atentos, es estar confiados, es estar seguros, es ver a Dios con su poder y estar tranquilos, sabiendo que Él no va a dejar que nos suceda nada, pero también nosotros tenemos que tener fe completa, total y absoluta, sobre todo nuestra fe, para creer en las bondades de nuestro Dios. Nuestra seguridad se fundamenta en el Señor Jesucristo. Dije, no tan solo Él murió, resucitó, no tan solo nos limpió, no tan solo aboga por nosotros, sino que Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Y nuestra seguridad se fundamenta en Él, porque siendo Él el buen pastor, es el que tiene poder para protegernos. Es Él quien tiene el poder para hacerlo. Nos vamos a remitir a leerlo en el capítulo 6 de Juan. Vamos a leer estos versículos, porque ahí anuncia lo que es este buen pastor, en el cual nosotros debemos confiar. Juan capítulo 6. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay un gran celo en el Señor Jesucristo, porque fuimos encomendados por el Padre a Él. Y esa encomendación Él la cumplió, la cumple y la cumplirá. Él es nuestro buen pastor y nos guarda con el poder de su pastorado, que es excelso. Y el versículo número 27 y 30 del capítulo 10, versículos
27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y termina diciendo el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Somos guardados por el poder de Dios. Maravillosamente. Esto es lo que Dios hace con nosotros, a lo que apela Pedro para decirnos, hermanos, estamos en el mundo, peregrinando en el mundo, pero no desfallezcamos, no desfallezquemos. Miren lo que Dios hace, miren lo que es Dios, miren lo que Dios nos promete. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios es el hacedor y consumador de todas las cosas. Él es el que se dignó a mirarnos y rescatarnos a nosotros, que somos los inmerecedores de cualquier gracia de Dios. Y su soberana gracia es la que nos alcanzó. Él creó los montes, Él creó los universos, Él creó todas las cosas, nos creó a nosotros. Y se comprometió a sí mismo haciendo un pacto consigo mismo de que no perderemos nuestra salvación. Ninguno de nosotros los que creímos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ninguno se perderá. Y ninguno nos hará daño. Hubo muchos mártires, claro que hubo muchos mártires, que nunca negaron su fe en Jesucristo. Fueron quemados algunos. Fueron a la horca, fueron crucificados, fueron muertos de diferente manera. Aún hoy estamos viendo que en Medio Oriente están sucediendo cosas de esta naturaleza. Pero esa no es la muerte. Esa no es la muerte. Ese es el cuerpo que recibe el castigo por lo que el alma de ese hombre y de esa mujer confiesa. Eso es lo que nos está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El Padre y yo somos uno, porque el Padre nos guarda. Como nos dice acá Pedro, somos guardados por el poder de Dios. Ante esta seguridad, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Sí. Aquel apóstol con el cual hablaba recién con Joaquín. Era el perseguidor de la iglesia. Era el acérrimo enemigo de Cristo. Él iba con cartas a Damasco para poner preso y matar a aquellos cristianos que no querían desistir de su fe en Jesucristo. Y en el camino sabemos el llamado maravilloso que tuvo él. Cuando Ananías es instruido por Dios para que fuese a buscar, que lo atendiera a Pablo, él se defiende a Ananías diciendo, si te persigue a la iglesia, venía para acá para matarnos a nosotros. Ve, le dice Dios, porque instrumento escogido me es este. Dios tiene planificado todo. Y desde antes de la fundación del mundo, cuando escogió, cuando apartó, cuando salvó y cuando encomendó a cada uno de sus hijos. Nosotros somos instrumento escogido de Dios, escogidos por Él para hacer su obra. Claro que yo, ni vos, ni ninguno tenemos la obra encomendada como la del apóstol Pablo, pero tenemos, cada uno de nosotros, una obra que cumplir, porque para eso fuimos llamados. No para quedarnos en casa y no para hacer pereza todo el día. Hemos sido llamados con un propósito. Ese apóstol Pablo, que es el que luchó tanto en aras de llevar el Evangelio a toda la Asia Menor y que llegó a tan lejos con sus viajes misioneros, ese apóstol
teniendo la seguridad y la tranquilidad de su salvación, nos dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Sería bueno que leyéramos desde el 7 hasta el 12 para que entendiéramos muy bien. 2 Timoteo 7, dice Pablo, escribiéndonos a todos nosotros: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y este versículo, el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la experiencia de Pablo y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos debe alentar a cada uno de nosotros. Cuando Pablo dice primero a nosotros, no se avergüencen del Evangelio, no se avergüencen. Sabemos que tenemos en nosotros al Espíritu Santo y es el que nos instruye y es el que nos guía, es el que nos protege, es el que habla a nuestra conciencia, es el que nos hace notar cuándo pecamos y cuándo estuvimos bien, es el que nos conmina a que vayamos con arrepentimiento ante la presencia del Señor a pedirle perdón por lo que hemos hecho. No nos avergoncemos de dar testimonio, no nos avergoncemos de llamarnos cristianos, ni que nadie desconozca que lo somos. Y cuando nos hacen bromas respecto a ello, sintámonos orgullosos y gozosos. No con el orgullo banal, sino con el orgullo de haber sido constituido hijo de Dios. Él nos dice estas cosas, no se avergüencen. Y Él dice de sí mismo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y termina diciendo que estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es nuestro depósito? ¿Qué es lo que llevamos al banco de Dios para que Él lo preserve? Nuestra fe, nuestra alma, nuestra vida. Ese es el poderoso depósito del cual Dios se encarga. Hemos encomendado a Él nuestro ser, nuestra vida. Y Él es el poderoso para guardar y llevarnos y sostenernos y contenernos para aquel día. ¿De qué día habla Pablo? Del día del juicio, del día final, del día cuando aquellos que hemos sido salvados escucharemos la voz que nos diga, entra, buen siervo fiel. Es esa voz, el día final, para guardar mi depósito para aquel día. No hay dudas, no hay ninguna duda de la fidelidad de Dios, ninguna duda. Dios nos ha hablado de distintas maneras. Él ha instruido a través de los apóstoles lo que ellos deberían decirnos para enseñarnos a nosotros. Yo dije que vamos a leer mucho, vamos a buscar Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Judas primero vamos a leer el verso 24.
Judas 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Alguna duda? Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Recuerdan cuando le dije lo que era la palabra guarda? No tan solo para que entren, sino para que no salgan. Y Él es el que actúa en nosotros para que no caigamos, para que no salgamos de su guarda. Él es el que nos libra de tentaciones. Él es el que hace en nosotros la obra de perdonar lo que hemos pecado inocente o sin tener nosotros el pensamiento y el deseo de hacerlo. No nos gozábamos en el pecado, pero por nuestra naturaleza hemos caído y Él es el que nos guarda. Él es el que nos guarda de toda caída. Y el versículo 1, Judas 1, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Cómo es nuestra situación? Que somos nosotros, hemos sido llamados, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de cómo está Dios protegiendo nuestra vida? ¿Cómo está haciendo Él que nosotros estemos seguros en Él? Por su poder y por la fe. La fe. La fe es un don sobrenatural y divino. Ninguno de nosotros la podemos generar. La fe salvadora es una dádiva, es un don sobrenatural y divino. Miren, el hombre natural no tiene ni puede alcanzar la fe salvadora. No tiene ni puede alcanzar la fe salvadora, a menos que Dios se la dé. Y aquel que la recibe tiene que obrar y vivir en consecuencia de la dádiva de Dios. Es interesante este aspecto. Dios es el que se manifiesta. Dijimos que el hombre natural no puede ni recibe la fe salvadora si antes Dios no se la da. ¿Se acuerdan del texto tan conocido? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vale decir que es Dios el que habla y es Dios el que abre el oído, Dios abre el entendimiento. Ahora, cuando aquel hombre o aquella mujer recibe la fe, debe obrar como dice Santiago, que estuvimos viendo. Iván nos hizo notar eso estos días pasados. Debemos vivir y obrar en consecuencia de la dádiva que hemos recibido de Dios. ¿Y qué hemos recibido de Dios? La fe. La fe. Es importante. Pedro nos habla, nos anima a que vivamos con fe. Ha sido puesta en nosotros la fe. Dios nos la ha dado, la fe, para que no tan solo seamos salvos, sino para que vivamos testificando de Él. El pecado y Satanás han cegado el entendimiento del hombre. Sí, por eso el hombre natural no puede ni generar ni recibir la fe si no le fuese dado del Padre. Satanás y el pecado han cegado al hombre. No pueden discernir la palabra de Dios. Hace unos días estaba conversando con unas personas y me dijeron, yo le hablo
le leo la escritura, le leo la Biblia, y él no la entiende. Claro que no la va a entender, porque es Dios quien es el que debe hacer la luz en la vida de ese hombre. No pueden discernir la palabra de Dios, ni ver, ni comprender lo que Dios hace y habla. El hombre natural, por causa del pecado, y Satanás manipulando todas las cosas de las cuales él se apropió, no permite, no deja, no hace que el hombre pueda creer en Dios. No puede entender la palabra de Dios, no puede oír la palabra de Dios y no puede ver lo que Dios hace. No puede ver. Juan capítulo 6 nuevamente. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El hombre natural, al cual el pecado le cegó, al cual Satanás le cegó el entendimiento. Jesús está diciéndonos acá, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y los versículos 63 al 65 de este mismo capítulo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice este versículo 63, 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu. Somos muertos hasta que el Espíritu pone la vida en nosotros. Y Jesús nos está diciendo de una interacción entre el Dios Padre, que es el que escoge, y Dios Hijo, quien es el que salva. Es decir, por mi voluntad, yo no puedo ir a Cristo. Ni por medio de una oración puedo llegar a Cristo. Si antes, como es menester, si antes Dios no me lleva a Cristo y me presenta a Cristo, para que Él me limpie y me resucite en el día postrero. Aquellos hombres naturales no pueden confiar en Cristo hasta que el Espíritu Santo los ilumine. Pedro habla de que somos guardados por la fe. Pedro nos dice claramente en este versículo 5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquel hombre no puede confiar en Cristo hasta que el Espíritu Santo lo ilumine. Efesios capítulo 1 lo tenemos reconocido. Efesios capítulo 1. Mucha Biblia aquí, mucha Biblia. Efesios capítulo 1. Desde el verso 3 al 13, para que nos quede clara la exposición de Pablo respecto a esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es el que nos asegura de que estamos guardados en Él. Y que, como dice el versículo 9, Él nos ha dado a nosotros a conocer los misterios de la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios porque Él nos la ha revelado. A través del Espíritu Santo es que tenemos conocimiento de ella. Sabemos que somos guardados por Él. Pedro nos vuelve a insistir en esto, que somos guardados por el Espíritu. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. No lo busquen, yo se lo voy a leer desde acá. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué profundo versículo! ¡Qué maravilloso, profundo versículo este! Lo voy a leer nuevamente. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, Dios es el autor de la fe salvadora. Dios. Dios es aquel. Filipenses, no lo busque, lo leo. Filipenses 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos ha sido concedido que creamos en Cristo. No podemos creer porque nosotros impulsemos un deseo de hacerlo. El hombre natural tiene cegado su entendimiento. Su corazón está entenebrecido. Pero a nosotros, los que creemos, y no digo de una manera orgullosa, sino de que todos aquellos a los cuales Dios salvará hasta aquel día, a todos ellos y a nosotros como a los antepasados nuestros, a todos nos ha dado, nos ha sido concedido a causa de Cristo, que no tan solo creamos en Él, sino que padezcamos por Él. La fe es tener la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura. Es maravilloso. ¿Acaso no estamos confiadamente descansando en sus manos? Él nos ha prometido. Recordamos que leímos de Pablo que dice, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenemos la seguridad dada por Dios, por la fe. Tenemos la seguridad
en este presente sobre una realidad futura. Somos salvos. Siempre, siempre seremos salvos. Por ello Pedro nos da estas palabras de victoria. Por eso me gustó ponerle este título a este estudio, Vivir victoriosamente. Pedro nos dice estas palabras de victoria. Reflexionemos en ellas. Fuimos hechos salvos. Seguimos siendo salvos y seremos salvos. Nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Nadie nos quitará la salvación. Nadie la puede perder si ha sido hecho salvo por Jesús. Por eso, fuera toda duda, toda angustia y toda desazón. Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué bueno, qué rico que es esto que Pedro nos enseña. Qué bueno que es. Qué satisfacción, qué tranquilidad, qué seguridad nos da. Él es nuestro guardador, que mediante el poder de Dios, mediante la fe, fuimos escogidos y apartados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fuimos salvos para siempre. Tengamos presente esto. No perdamos el gozo de la salvación. No lo perdamos. No dejemos que nos abrumen las situaciones. Tenemos a dónde acudir por socorro. ¿Se acuerdan del Salmo 121? Él nos dará su socorro. Él es nuestro seguro auxilio, nuestra fortaleza. ¿Me pasé de reloj o no? ¿Ese anda? Sí. Entonces tengo tiempo para decir unas últimas cosas y vamos a trabajar con la Biblia. Muchas cosas. Fuimos salvos cuando empezamos a creer. Fuimos salvos cuando empezamos a creer. Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El momento que creímos fuimos salvados. Por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros sentimos la inclinación a buscarla, porque teníamos entenebrecido nuestro pensamiento, teníamos cegado nuestro ser. Tito capítulo 3, versículo 5, uno de los versículos que más me gustan. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer el 4 para enlazarlo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos salvos desde el momento que fuimos regenerados, lavados, cuando creímos en Él. Fuimos desde entonces salvos. Continuamos siendo salvos. Continuamos. En el tiempo presente continuamos siendo salvos. Miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, que después vamos a leer, el versículo 9. 1 Pedro 1, 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Lo vamos a desarrollar luego en algún momento, un tiempo, a estos textos. El versículo 8 dice, o veamos del 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué nos fue dada la fe? Por Dios, para la salvación, para que pudiéramos llegar a ser salvos. Y acá en el presente, esta palabra tiene vigencia total y absoluta. Somos salvos en el presente. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Los hice trabajar muchísimo hoy. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es maravillosa la palabra de Dios. No nos ha dejado huérfanos Dios. No nos ha dejado en un estado de ineptitud. Nos ha dado su Espíritu para que a través de Él nosotros pudiéramos conocer la voluntad de Dios. Hemos leído que dijo que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. No está lejano Dios de nosotros, ni nosotros estamos lejanos de Él, porque Él nos está guardando. La fe nos fue dada para salvación. Ese es el objetivo de la fe. Ahora, seremos salvos también en el tiempo futuro, puesto que Pedro nos está diciendo acá en el versículo 5 que la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Romanos capítulo 8, el famoso capítulo 8 de Romanos, versículos 23 al 30. Desde el 22 leamos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y Romanos capítulo 13, verso 11 para finalizar.
Reflexionemos, hermanos. Miren lo que dice Pablo aquí en este versículo. El verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación comenzó a ser efectiva en nuestra vida cuando creímos. Es efectiva en el presente y es efectiva en el futuro. Este versículo dice que ya el tiempo está cerca. Nuestra salvación final de la redención de nuestro cuerpo junto con nuestra alma, cuando seamos unidos, nuestros cuerpos y nuestras almas, y estemos en su presencia, ya se acerca. Es el tiempo final de manifestarse nuestra salvación de cuando creímos. Dios nos bendiga, hermanos. Dios haga con nosotros que verdaderamente sepamos confiar en Él. Es un mensaje de ánimo el de Pedro. Pensemos en lo que Él nos dice. Ahondemos en lo que Él nos dice. Vivamos acorde a la fe que nos fue dada. ¿Qué hacemos con la fe que Él un día nos ha dado? ¿Dejamos que se enmohezca, que se llene de polvo? ¿O hacemos que esa fe sea el estandarte de nuestra vida? Pablo nos dice que la fe es nuestro escudo, mediante la cual podemos apagar los dardos del maligno. Cuando el maligno viene y dice cosas, la fe es quien lo vence y lo echa fuera. Que Dios nos bendiga.